Bueno, un hombre con mucho carisma, pero por sobre todo con mucha solvencia moral, con mucha solvencia ética, con mucha rigidez en cuanto a lo que él creía y lo que practicaba. Lo que él decía y practicaba no eran cosas absolutamente diferentes, diametralmente diferentes. No era un Pepe Mujica el que hablaba y era otro el que actuaba. Estoy con Ana María Misraí, periodista y conductora de Radio Sarandí, Canal 5 de Uruguay. Ana María, una periodista que tuvo la oportunidad de conversar con Pepe Mujica, de hablar con Pepe Mujica, el 2 de mayo precisamente, consultarle sobre el estado de salud. Pepe Mujica tenía lamentablemente una enfermedad, un cáncer terminal que se había complejizado demasiado, que sabía que el fin se estaba acercando. Ana María, gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho, gracias por permitirnos, por el privilegio de tu tiempo. Es una hora más allá en el Uruguay y ella está junto con nosotros y de verdad que te agradezco mucho, valoro muchísimo aquello. Tú tuviste la última entrevista con Pepe Mujica, tú nos vas a poder contar mejor a los bolivianos cómo era ese Pepe Mujica, del que sabemos mucho porque, claro, lo hemos escuchado muchas veces, hemos hablado muchas veces y me faltó hacer un apunte. Si bien era un hombre de la izquierda, formó parte de este asunto del socialismo del siglo XXI, fue uno de los que, el único que tuvo la claridad de decir que cuando había que irse y que no había que aferrarse al poder. Ojo. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, para mí es un gusto estar contigo, Jorge, y hablar para toda Bolivia. Me consta que el expresidente José Mujica tenía un particular cariño para todos los pueblos de América Latina y tenía un particular cariño también para el pueblo boliviano. Sabés que sí, efectivamente, el pasado 2 de mayo, sobre las 11 de la mañana, yo le hice la última entrevista. Como ustedes saben, Mujica tenía un cáncer terminal. Había decidido no continuar con el tratamiento y por eso en la entrevista claramente él me dice, estoy enfermo, me estoy muriendo, cuando yo le preguntaba precisamente cómo se estaba sintiendo. Sus últimos días no eran días fáciles, él ya no podía alimentarse por vía oral, entonces, bueno, eran días muy complejos, eran noches muy complejas. Sin embargo, cuando a través de su esposa, la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, yo le planteé hacerle la entrevista y empezar hablando de la carta que él en el mes de abril le había enviado a la CELAC, a los presidentes de la CELAC, en este caso a la presidenta de Honduras, al presidente de Colombia y de Brasil. Inmediatamente tengo que decirles que José Mujica aceptó y me recibió en la chacra. Como tú bien presentaste, Jorge, yo trabajo en la televisión pública de Uruguay, pero esta entrevista fue realizada para Radio Sarandí. Yo trabajo también en una radio, en este caso en Radio Sarandí. Mujica pidió no ser filmado, pero sí, al final de la entrevista nos pudimos tomar una foto con él. Cuando llegamos, la idea era hablar 20 minutos y terminamos hablando 40 minutos. Y en la medida que, como él mismo se define, era un bicho político, hablar de política, hablar de América Latina, hablar de la importancia de la independencia, era algo que lo animaba y mucho. Por eso es que aceptó la entrevista y de mejor ánimo que pudo nos fue contestando todos los interrogantes, ¿verdad? Todas las interrogantes que nosotros le fuimos planteando. Ana María, ¿qué era lo que buscaba tu entrevista? ¿Qué era lo que estaba
siempre el periodista está detrás de algo. Tú sabías que él estaba muy delicado, él estaba muy enfermo, y esas últimas palabras son palabras muy valiosas, tremendamente valiosas. La última entrevista que dio Pepe Mujica, no solamente sobre su visión de Latinoamérica, sino sobre su visión de tu país. ¿Qué era lo que buscaba la entrevista? ¿Qué es lo que estaba buscando esa vena periodística de Ana María? Y lo que estábamos buscando eran sus últimas reflexiones. El gobierno de Yamandu Orsi, que como les contamos a todos los televidentes, se puede decir que es un delfín de José Mujica. Fue Mujica el que promovió la candidatura de Yamandu Orsi a la presidencia de la República, algo que efectivamente se confirmó. La fórmula del Frente Amplio, encabezada por Yamandu Orsi, ganó las elecciones nacionales el pasado 24 de noviembre. El 1 de marzo José Mujica lo pudo ver asumir como presidente. Por esos días todos los mandatarios extranjeros que llegaron a nuestro país, como los líderes políticos, lo visitaron en su chacra del Cerro. Para darles una idea, la chacra de José Mujica está ubicada en el oeste, que se podría decir que es la zona más deprimida de la capital del país. La zona este es la zona económicamente más importante que tiene Montevideo, pero su chacra es en la zona oeste. Y allí fueron llegando todos los mandatarios extranjeros, y la intención de la última entrevista es preguntarle sus últimas reflexiones sobre la importancia de la unidad del continente latinoamericano, también una reflexión sobre cómo veía la marcha de un gobierno que obviamente ustedes comprenderán recién comienza. Yamandu Orsi y el Frente Amplio asumieron el pasado 1 de marzo, pero queríamos una reflexión sobre cómo veía la marcha del gobierno, cómo veía también, porque el día anterior había sido el acto del PIT-CNT, que es la unidad de la clase trabajadora, y habían pronunciado un discurso con reclamos para el actual gobierno y con críticas para el gobierno que finalizó su mandato el 1 de marzo, encabezado por el expresidente Luis Lacalle Pou. Y bueno, y Mujica allí reflexionó, ¿verdad?, sobre el papel del movimiento sindical, y bueno, los desafíos también que tiene el presidente Yamandu Orsi y el Frente Amplio para los próximos 5 años. La verdad que fue una entrevista para nosotros como periodistas muy, pero muy importante, donde Mujica deja reflexiones muy profundas cuando dice, por ejemplo, que los pueblos de nuestro continente han logrado la independencia política, pero que no han logrado la independencia económica, y que están desafiados a obtener esa independencia económica, y que esa independencia solo se va a poder lograr con unidad. Les cuento que por estas horas, obviamente entenderán que nuestro país está conmocionado con el fallecimiento de Mujica, aunque era algo esperado. El primero que comunicó la muerte de José Mujica fue el presidente de la República a través de su cuenta de X, Yamandu Orsi. Las exequias comienzan mañana a las 10 de la mañana, donde el féretro va a partir desde la torre presidencial, la torre ejecutiva. De allí irá hacia la sede del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, movimiento al que perteneció José Mujica. Luego pasará por la sede del Frente Amplio. Posteriormente irá a la sede de su última agrupación política, que es el Movimiento de Participación Popular, para ir hacia el Palacio Legislativo, y en el Salón de los Pasos Perdidos será el velatorio.
la asistencia de público se espera en caravanas bastante importantes y a partir de las 3 de la tarde se podrá ingresar al Palacio Legislativo. Se espera la presencia de mandatarios extranjeros. El presidente de Brasil, que como ustedes saben tenía una gran amistad con el expresidente José Mujica, va a estar llegando a nuestro país seguramente a última hora de mañana o a la primera hora del jueves. El presidente Lula se encuentra en China, ya desde China habló de José Mujica y se espera su presencia aquí en el Uruguay. La información de prensa indica que, por ejemplo, el presidente boliviano Luis Arce también viaja a nuestro país para participar de las exequias fúnebres del expresidente José Mujica. Se espera la presencia de mandatarios, exmandatarios, líderes extranjeros. Hay muchísimos mensajes por estas horas a través de las redes sociales de recuerdo para el expresidente. Bueno, se ha ido un grande de la política, de la ideología, de la política, del quehacer político en el continente. Un hombre cuyas reflexiones sí han sido muy importantes. Yo mencionaba al inicio, querida Ana María, fue de los primeros que dijo: el poder tiene sus límites, no es aferrarse y aferrarse y aferrarse al poder. Él entendía que el poder tenía sus límites, que el servir tenía sus límites y que no era a toda costa quedarse prendido al poder por quedarse prendido, quedarse prendido a la mala en el poder per se, ¿no? Sí, por supuesto que hay grandes cosas que uno puede destacar de Mujica. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Quiero destacar esta fotografía. Por favor, si me ayudas con la fotografía, les agradezco un montón. Es la última fotografía, es la fotografía del 2 de mayo. Ahí está Ana María, ahí está el expresidente Mujica, está la esposa, ex vicepresidenta, y el jovencito es el familiar. No, el joven es el periodista con el que co-conduzco y con el que hicimos la entrevista. Se llama Wilmar Amaral y es un periodista de Radio Sarandí. Juntos hicimos esta entrevista con José Mujica y en el final, porque mientras nosotros hacíamos la entrevista, Lucía estaba en la cocina, estaba cocinando y ella vino para regalarnos unos morrones. Incluso recuerdo que destacó que estos morrones, me dijo, estos morrones, Ana María, los podés cocinar y comerlos tranquilamente, no tienen agroquímicos, me dijo Lucía Topolanqui. Y estaban animados, como ustedes verán, Pepe Mujica estaba levantando su dedo índice, estaba sonriente, le gustaba muchísimo hablar de política, lo entusiasmaba mucho hablar de política y bueno, y el gran triunfo también, el último gran triunfo de José Mujica es que la izquierda haya vuelto al gobierno en el Uruguay y quien encabece ese gobierno haya sido una persona pero tan cercana a Mujica como es el actual presidente Yamandu Orsi. Muy bien, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande, un cariño, un reconocimiento hasta Uruguay. Me va a encantar la próxima vez que esté por Montevideo pegarte una llamadita para que podamos conocernos y hablar. Me va a encantar mucho que me des la posibilidad de conocer Radio Sarandí. Gracias, muy buenas noches. Un gusto. El gusto es mío. Saludos a todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Ahí estaba Ana María Misraí, periodista de Canal 5 Uruguay, Radio Sarandí. Ella fue la periodista que le hizo la última entrevista a Pepe Mujica el 2 de mayo. Esa es la fotografía, la que veíamos, es la fotografía testimonio de esa entrevista. Por supuesto, tuvo la capacidad, la suerte, el momento de extraer las últimas palabras y las últimas reflexiones de un grande de la política latinoamericana. Imagínense, si hubiera más hombres honestos, decentes, el mundo, Latinoamérica sería diferente, claro, el mundo. Este hombre de verdad que creía en los procesos de integración, muy progresista. Bueno, ahí está.
23 horas con 9 minutos.